Bueno, buenas tardes de nuevo. Muchas gracias por conectarse a este espacio. Esta es una serie de espacios que tenemos y que estamos promoviendo desde Ágata para fortalecer el ecosistema y también intercambiar conocimiento, experiencia eh, y pues todos beneficiarnos de lo que está pasando en el ecosistema de datos y de IA en Colombia y en América Latina. Hoy vamos a hablar sobre cómo la IA transforma el sector cultura en Bogotá, cómo la dirección del Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural de la Secretaría de Cultura de Bogotá está haciendo unas cosas muy chéveres con IA y con analítica de datos y cómo pues es chévere que esto se conozca. Creo que Diego fue el que se acercó a nosotros y nos dijo, tenemos eh, estos proyectos, estos experimentos que estamos haciendo y nos parece muy chévere que los conozca pues el ecosistema, los otros observatorios y la gente que está metida en ese tema, porque pues de esto también se puede beneficiar mucha gente y es un claro ejemplo o un ejemplo muy palpable de cómo se le puede dar valor público a los datos y cómo de verdad se puede beneficiar pues al final la ciudadanía con este tema de IA y analítica de datos. Entonces, pues también agradecerle a ellos por haberse acercado y por hacer parte de estos espacios. Vamos a explicar la dinámica de este espacio. Tenemos de aquí a las 6 de la tarde. Entonces vamos a hacer una breve introducción de quién es Ágata. Hay muchos que no nos conocen, no nos conocen muy bien. Está muy bien repasar quiénes somos y qué es lo que hacemos. Eh, Damos paso al gran espacio con los expertos del observatorio y ellos nos van a explicar pues a dos manos cómo están funcionando estos experimentos, estos proyectos. Y al final vamos a tener 10 minutos de preguntas. Entonces, para eso también, por favor, vayan dejando las preguntas en el chat y vamos a leer las preguntas al final. Vamos a tratar de no abrir micrófonos, sino simplemente que ustedes vayan dejando las preguntas y al final pues las retomamos y ellos nos van a ir respondiendo eh, esas preguntas. Entonces, rápidamente antes de iniciar, pues presentarnos obviamente que somos Ágata, somos una agencia que facilita la generación de valor público con datos e IA. Somos una empresa de naturaleza mixta, los socios mayoritarios son ETB y el Grupo de Energía de Bogotá. Trabajamos con sector público y privado del orden distrital, del orden nacional. Y también tenemos, y nos interesa mucho tener un papel relevante en el ecosistema, dinamizarlo, hacer que se conozcan y que se generen sinergias y proyectos en común con los actores del ecosistema. Y es por eso que nace este espacio de estos webinars que venimos haciendo, en donde no solamente hay expertos de Ágata, sino que podemos traer expertos de todos lados y nutrirnos todos del conocimiento, de la experiencia. Entonces está muy chévere que el primer, digamos, invitado externo sea el observatorio de la Secretaría de Cultura y pues bueno, también ahondar un poco en cuál es el propósito final de Ágata y es al final mejorar la experiencia de las personas con su ciudad. Eh, y eso se logra pues optimizando la gestión y los recursos, sobre todo de las organizaciones, de las entidades. Ese es principalmente el propósito. Queremos desde Ágata potenciar las capacidades analíticas de las entidades. Muchas entidades ya tienen esas capacidades y pues nosotros simplemente los acompañamos y potenciamos esas capacidades. Conocemos, identificamos expertos mundiales en IA y analítica. Eso también pues ayuda a que el ecosistema colombiano pues esté más robusto y se nutra de otras visiones a nivel global. Y contamos con un equipo de cracks de los datos que es un talento que suele ser escaso y costoso y está en Ágata para poder trabajar con cualquier entidad o cualquier organización que lo requiera eh, y potenciar esas capacidades. Así que eso es el resumen de lo que somos en Ágata y le doy la bienvenida y le agradezco el tiempo a Diego y a Mauricio, a Diego Maldonado y Mauricio Ojeda, y les doy paso para que el espacio es todo suyo. Gracias. Súper, Alejandro, mil gracias primero por la invitación y por abrirle al Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural de la Secretaría de Cultura este espacio.
Les damos un saludo a todos y a todas por estar con nosotros en este espacio que para nosotros es muy importante en el propósito de compartir, intercambiar y poder mejorar la manera en que producimos los datos en la Secretaría de Cultura y en general podernos conectar con todo el ecosistema de producción de datos y de uso y aprovechamiento tanto en la ciudad como en otras partes del país y de la región. Entonces, Alejandro, mil gracias. Como Alejandro les estaba contando, esta presentación la vamos a hacer a dos voces. La mía, que es Diego Maldonado, director del Observatorio de Gestión del Conocimiento Cultural de la Secretaría de Cultura, y Mauricio Ojeda, que es el líder del equipo de sistemas de información y narrativas de la dirección del observatorio. Entonces, lo primero contarles que estas dos experiencias que les vamos a contar han sido desarrolladas por Mauricio y por Mabel, que son dos personas muy cracks en este tipo de cosas y que, siguiente Mauro, nosotros un poco tenemos como parte de nuestra apuesta estratégica en este cuatrienio lograr producir mejor información a partir del uso de inteligencia artificial, de Big Data y de herramientas que nos permitan tratar de manera masiva los datos, pero sobre todo que esos datos terminen en las manos de quienes toman las decisiones en el sector público, pero también de quienes desde la ciudadanía necesitan mejor información para eh, activar procesos de acción colectiva. Entonces, para eso un poco es que estamos desarrollando ese tipo de ejercicios y el destinatario que queremos que tengan el uso de este tipo de herramientas. Contarles que a título de información y de invitación también, el Observatorio de Cultura de la Secretaría de Cultura de Bogotá tiene una herramienta muy importante que es el Plan Anual de Investigaciones, y en ese plan anual de investigaciones nosotros cada año establecemos un set de mediciones, estudios, diagnósticos y otros procesos de investigación que nos permitan abordar diferentes problemáticas de la ciudad. Y esas problemáticas de la ciudad son tanto las relacionadas con el sector cultura, recreación, deporte, patrimonio y de economías creativas, como también todos los diferentes aspectos o dimensiones que conforman lo que en Bogotá se denomina la cultura ciudadana. Y eso va desde elementos como la convivencia ciudadana, pasando por la construcción de paz, temas asociados a discriminación, a cultura ambiental, a movilidad, sistemas de transporte, es decir, todos aquellos fenómenos eh, que pueden incidir desde la perspectiva del cambio comportamental en la calidad de vida de las personas en la ciudad. Entonces, ahí el espectro, como ustedes lo van a ver a continuación, es muy amplio y nuestra tarea es poder proveer de la mejor información posible a quienes toman decisiones en la ciudadanía para que a partir de la información los procesos de cambio y transformación cultural, así como la mejora en la calidad de las personas sea mucho más eficiente y más potente. Entonces, pensando en eso, dentro del plano de investigaciones del 2024, nosotros desarrollamos dos ejercicios que les vamos a contar a continuación, en la que incorporamos un procesamiento automatizado de archivos y datos mediante modelos de lenguaje. Básicamente lo que necesitábamos era acelerar el proceso o el esfuerzo de revisión, análisis y procesamiento de la información y hacerlo además alrededor de dos asuntos que son estratégicos para la ciudad. El primero de ellos es el análisis de entrevistas a actores claves del ecosistema de la cultura en Bogotá. Y aquí muy importante contarles que cuando nosotros hablamos del ecosistema de la cultura en Bogotá en general, estamos hablando tanto de cultura, recreación, deporte, patrimonio, etcétera, de ese sector, como también de todos estos aspectos de la cultura ciudadana que ya les reseñamos. Pero en este caso, además, está en el marco de un esfuerzo que busca proyectar cómo la ciudad, cómo la cultura piensa y puede modelar la ciudad en un largo plazo, en particular al año 2038, y nuestra tarea en este caso era analizar un conjunto de audios que corresponden a entrevistas con esos actores clave del ecosistema de cultura para poder volver cada una de esas entrevistas información útil para la priorización y toma de decisiones alrededor de este plan. Y en segundo lugar, les vamos a mostrar un esfuerzo de priorización que es realmente un ejercicio que busca crear una herramienta que permita de manera más fácil, eficiente y efectiva poder determinar
en qué barrios de la ciudad desarrollar unas intervenciones que ya les vamos a contar en detalle de qué se tratan y con qué están conectadas. Entonces, vamos a arrancar con el análisis de entrevistas a agentes del Plan Cultura 2038 y posteriormente les vamos a hablar del ejercicio de priorización de barrios en el sector cultura. Entonces, aquí le voy a dar la palabra a Mauricio para que les cuente esta primera experiencia. Listo, muchas gracias, Diego. Buenas tardes a todas las personas pues, que se han unido en esta tarde pues, para compartir estas ideas y estas implementaciones de las tecnologías y metodologías que hemos venido desarrollando y construyendo en el Observatorio de Cultura para pues, diferentes necesidades de información y de diferentes necesidades, como decía Diego, de toma de decisiones. Entonces, dando un poco de contexto a este primer caso de uso de las herramientas de inteligencia artificial, que es uno de los componentes de varias metodologías y herramientas que utilizamos a lo largo de esta construcción de estos contenidos, el contexto, como les decía Diego, es la construcción o la formulación de un plan de cultura. Y pues el plan de cultura, digamos, en resumen, pues aquí se hizo el análisis mediante estas herramientas de procesamiento del lenguaje de 29 entrevistas que fueron grabadas con audio, y es que suman más de 31 horas de grabación y que pues tuvo diferentes participantes, diferentes personas, diferentes sectores, entidades, roles, privados, públicos, academia, etcétera, y que apuntan a consolidar una idea de necesidades en términos de cultura y de cultura ciudadana para Bogotá en los próximos 14 o 15 años. Entonces, siguiente, por favor. Primero, inicialmente, pues dar un poco más de contexto respecto a qué es el plan de cultura. Como les decíamos, es una hoja de ruta que busca hacer que la cultura, en su naturaleza transversal, se pueda construir y sea la base para tener una Bogotá sostenible, incluyente y democrática, más allá de las entidades del gobierno, más allá de las entidades del Estado, sino con la participación activa y, digamos, casi que protagonista de las entidades que están por fuera de las instituciones, incluyendo la búsqueda de la garantía de los derechos culturales, la transformación social, la sostenibilidad urbana, pero adicional a eso, pues se abordan otros temas que dentro del plan se entienden o se han definido como horizontes estratégicos, que son 7. En este caso, para esta formulación, que incluye muchos temas, pero que se agrupan en 7 categorías que pues al detalle los podemos ver, pero incluyen pues temas de solidaridad, transformación digital, relación con el entorno y con el ambiente, infraestructura, movilidad, tejidos productivos, economía, construcción y convivencia, construcción de paz, por ejemplo, cultura política, bueno, en fin, varios temas que se agrupan y que articula pues estos diagnósticos actuales y visiones futuras de lo que se quiere que sea Bogotá en diferentes aspectos, pero tocados todos por los temas relacionados con la cultura. Entonces, para la construcción de este plan, la necesidad primaria es escuchar a la ciudadanía, escuchar a los actores, quienes tienen más influencia, quienes tienen más necesidades. Algunas veces existen tensiones entre estos actores por sus diferentes intereses y cómo nosotros podemos observarlos, encontrarlos, describirlos e inclusive plantear algunas alternativas para llegar a resolver esas tensiones para que esos desarrollos sean un poco mejor, más fluidos para que se llegue a esas metas. Siguiente, por favor. Entonces, habiendo dado este contexto, pues nosotros diseñamos o pensamos, apoyamos al equipo, que es un equipo, digamos, específico que está trabajando en esta formulación de este plan, solicitaron ese apoyo por parte del Observatorio de Cultura para ver cómo hacían esa tarea, digamos, tenían la tarea de contactar a estas personas, contactar a estas personas de la academia, como les decía, de gremios, de iglesias, de diferentes religiones, públicos, privados, etcétera, y contactarlos, entrevistarlos, hacer videollamadas y grabarlos. Digamos, ese es el proceso inicial que ustedes van a la izquierda, que es ese proceso de captura. Y entonces, lo que se hizo es hacer las grabaciones, tener esas grabaciones y hacer el siguiente paso, que es el de hacer la transcripción. Estas herramientas, pues ya son muy sólidas, funcionan muy bien. Y pues digamos, ese paso, aunque pues es importante, pues se requiere hacer con estas herramientas de tecnología para poder hacer estas transcripciones. Pues ese paso nos generó pues unos archivos de texto
individualizados y caracterizados. Uno de los pasos importantes aquí y que hemos venido trabajando inclusive en otros procesos que venimos desarrollando ya en este año 2025, es el ejercicio de parametrización de la información. Es decir, caracterizar a las personas y a las entidades que vamos a entrevistar. No solamente es contar con el audio y no solamente es contar con el texto de la transcripción, sino darle pistas a las herramientas de qué estamos hablando, o quién está hablando y qué características tiene. Entonces, ese es un acompañamiento que nosotros hicimos alrededor de cuáles son las personas, qué preguntas se le formularon, qué horizontes o qué temáticas específicas se trataron o se van a tratar en las entrevistas, y adicionalmente hacer una caracterización por los sectores, palabras clave, inclusive el género de la persona que está hablando, que nos responde. Pues ahí hasta cierto punto, digamos, en términos de género, había equilibrio entre hombres y mujeres que participaron en las entrevistas, y esa caracterización es parte importante del insumo que recibe la herramienta para hacerle preguntas, sacar conclusiones y que entienda, pues hasta cierto punto, de qué estamos hablando y priorizar ciertas temáticas y orientarla en la información que nosotros queremos extraer. Entonces, ya habiendo hecho ese proceso de captura, hecho el proceso de transcripción, hacemos la tarea de parametrización, ya empezamos en la parte de procesamiento. El procesamiento, pues nos apoyamos básicamente, digamos, no estamos necesariamente casados con la herramienta de Gemini, pero nos ha facilitado la tarea debido a su acceso a una parte de prueba de la API de Gemini a través de Google IA Studio y del Notebook LM, que pues digamos lo utilizamos dependiendo de cada caso para unos propósitos específicos, y pues para articular todo ese procesamiento, que son muchos archivos simultáneamente, con muchas variables y columnas y filas de cómo se está describiendo esa información a través de Python. Eso lo articulamos y construimos una metodología que nos permitió pues hacer esta script. Ustedes ahora les vamos a compartir información para que la tengan allí, y hicimos el proceso. Regálenme un momento, creo que alguien pregunta. Hola, porfa, apaguen sus micrófonos, tenganlos muteados, porfa, para que no interrumpamos, porfa, gracias. Dale, Mauricio. Pensé que alguien estaba preguntando. Listo. Bueno, les contaba que, bueno, esta era la parte de procesamiento. Ahí se hizo varias tareas. Uno, primero hacer, pues me voy a poner medianamente técnico, es conectar a través de Python la automatización de la generación de los prompts, con las cuales se hacen las peticiones. Es decir, le decíamos, coge este archivo de esta entrevista, esta persona tiene estas características, mandamos el archivo, le decimos, sáquenos esta conclusión, le sacamos preguntas y conclusiones por horizontes, por temáticas, por sector, y vamos extrayendo masivamente y de una manera repetitiva las mismas preguntas para cada entrevista. Eso pues lo articulamos de esa forma, y todo eso lo íbamos almacenando pues en una base de datos donde sacamos las conclusiones parametrizadas en 11 conjuntos diferentes de datos de acuerdo al nivel de detalle que vamos sacando la información. Habían alrededor de 3.000 conclusiones que se pueden sacar de cada una sumando todas las entrevistas, pero poco a poco las íbamos consolidando en diferentes niveles, que lo vamos a ver ahorita, y alrededor de 1.100 registros pues con esas conclusiones. Ahorita lo vamos a ver un poco más al detalle cómo es lo que se extrae. Y finalmente, ya teniendo esta información acumulada, digamos, organizada y estructurada, partiendo de datos de audio, después archivos de texto, de información desestructurada, y hacemos todo el procesamiento para, con los parámetros, convertirla en información estructurada, en formato pues, de datos abiertos, si se quiere, de datos estructurados, para poderlos utilizar y generar información, digamos, un poco más consolidada, más masiva, más resumida, más útil.
Entonces pasamos al siguiente punto, que es el punto final, que es el de la representación de los resultados. Entonces, para hacer esa representación, generamos pues diferentes salidas. Uno, pues una web interactiva, que ahorita también les vamos a compartir el link para que lo vean, donde están esos resultados, de un tablero con algunos resultados cuantitativos, digamos, especialmente conteos, priorizaciones, unos resultados acerca de análisis de sentimiento que se hizo también, y adicionalmente, pues unas nubes de palabras que nos da qué palabras o qué ideas o qué conceptos son más frecuentes en cada uno de los temas, de los 7 horizontes que se tiene, y adicionalmente en todo el ejercicio en general, qué es lo que genera más preocupación. Si ustedes lo alcanzan a ver ahí pequeñito, se ve que hay preocupación notable por el tema de movilidad, infraestructura, pero eso pues ya lo vamos a ver ahorita más al detalle. Siguiente, por favor, Javier. Entonces, el siguiente paso, lo que les contaba acerca de los niveles, es que pasamos a hacer un ejercicio de procesar la información desde un nivel muy detallado donde están las conclusiones de cada una de las entrevistas, y lo vamos comprimiendo, lo vamos acumulando, lo vamos resumiendo ordenadamente por parte de la herramienta con diferentes sistemas de prompting, para que eso salga. Después sacamos a través de esas conclusiones por tema, después de las conclusiones por tema, conclusiones por horizonte, y al final unas conclusiones generales. Eso, digamos, es la acumulación de una información muy extensa, muy variada, con diferentes estilos de hablar, de sentir, de expresar necesidades y de visiones que se tienen hacia el futuro, en unas visiones mucho más acumuladas, más generales, que pues no siempre son coherentes, pero pues se trata de resolver o de dar cuenta de todas esas necesidades. Y adicionalmente, con esa información hicimos la extracción de unos indicadores o clasificaciones de esa información, que son básicamente estos 4 que les presentamos aquí a la derecha. Primero, hacer un análisis de sentimientos de lo que se obtuvo en el ejercicio, entendido el análisis de sentimiento como esa técnica del estudio del análisis del lenguaje natural para verificar el agrado o desagrado que tiene una persona al hablar de cierto tema específico. La prospectiva para hacer unas clasificaciones DOFA de esas conclusiones ya en los diferentes niveles, unos puntajes de relevancia. Las personas hablaban de muchos temas, pero se puede hacer dependiendo de la frecuencia y del contexto en el que se habla, qué tan relevante es un tema más que otro. Se le da puntaje más por ese lado. Y finalmente va a hacer una clasificación temática y frecuencia de palabras que apunta, pues, entre otras cosas, a la construcción, a la visualización de eso en nubes de palabras. Siguiente. Bueno, aquí pues una de las herramientas, como les decía, que utilizamos en sus diferentes niveles, dependiendo de lo que se necesitaba, fue la herramienta de Google AI Studio, que funciona con las diferentes versiones de los modelos de Gemini, y también NotebookLM para ya hacer un poco más de consolidación de las herramientas, sobre todo en la parte final de consolidación de las conclusiones en los niveles 1 y 2. Como les decía, articulado pues con el lenguaje de Python y a través de diferentes notebooks de Jupyter. Siguiente, por favor. Y finalmente, los que les decía, yo creo que esta presentación las podemos compartir. Esto hay mucho por revisar, pero básicamente ahí están el resultado de lo que nosotros finalmente le entregamos al equipo que está haciendo la formulación del plan de cultura. Le entregamos un tablero con resultados cuantitativos, con las calificaciones de relevancia de los temas que se hablan, el análisis de sentimiento en el cual se pueden hacer, digamos, referencias por filtro por los sectores, por las temáticas, por los horizontes. También una web interactiva donde se puede hacer la consulta de las conclusiones, de las 3.000 conclusiones que sacaron, al nivel más detallado o al nivel más general por horizonte, por temática. Los datos detallados, digamos, pensando en la lógica de datos abiertos para que toda la información extraída está disponible para todo el mundo, obviamente con la tarea de reservar y anonimizar los datos de los participantes de las entrevistas, y también pues la documentación metodológica de lo que les hemos contado hoy. Siguiente. Creo que eso hasta allí, digamos, eso pues da para dar cierre un poco a ese ejercicio, y pues los invitaremos en su momento para que les compartamos el link ahora por el chat de dónde están esos contenidos para que los puedan explorar más al detalle, y pues estaremos abiertos a sus preguntas. Y le doy paso a Diego, pues que les va a contar también el otro ejercicio, el otro caso de uso de estas herramientas en temas geográficos. Siguiente.
Mauro, gracias. Mauro, ¿podríamos mostrar rápidamente la interfaz? Solamente Sí, para que lo voy puedan a ver, compartir por si aquí, quien voy a está compartir llevando la por aquí el presentación. link para que, a ver si nos ayuda a compartir Javier, o si me da el acceso y yo lo comparto rápidamente. Dale, ¿quieres compartir pantalla o me Digamos, pasas Eh, solo si nos podemos devolver una diapositiva, Javier. una diapositiva? Ahí está. sí, Digamos que hay un elemento que es bien importante y que es un poco los productos que nosotros la generamos a segunda. partir de estos ejercicios de análisis, procuramos que tengan como diferentes niveles según los destinatarios. Entonces, dado que esta información llega tanto a nivel secretarios, como subsecretarios, subsecretarias, como a gerentes o directores, pues procuramos que los niveles de información que podamos estar generando estén en esos tres niveles al menos, pero que también eventualmente estén de manera muy fácil para acceder por parte de la ciudadanía en el momento en que, digamos, ya sea pública esta información. Poco como les mencionábamos, el propósito más relevante para nosotros es que cada dato que produzcamos sea un dato que pueda servir para mejorar la toma de decisiones en el distrito y por tanto los tomadores de decisiones tienen que tener a la mano los diferentes niveles de profundidad que ello amerita. Y por otra parte, pues que también debe ser información que sea útil para la ciudadanía en sus procesos de acción colectiva, incidencia y diálogo con las entidades públicas. Pues Mauro, le regreso la palabra. Si nos puede Listo. mostrar la Les, interfaz web, que me esta parece es una de las interesante salidas. que las personas que nos acompañan y lo vean puedan conocer. Listo. Gracias, Diego. Esta es una de las salidas que tuvo pues este proceso, que es el de las conclusiones en los diferentes niveles de detalle. Se tiene, por ejemplo, aquí están los horizontes que se exploraron, que es recuperación de lo colectivo, transformación digital, relación con la vida, infraestructura, tejidos productivos, memorias y construcción de paz, etcétera. Y en cada uno de estos podemos explorar el resultado de lo que pasó. Estos textos, pues a pasar de, por supuesto, nosotros los revisamos, los ajustamos, pero son se generan muy apoyados en las herramientas y en las conclusiones. Digamos, aquí hay un resumen de lo que pasó o de lo que respondieron las personas en esas entrevistas, específicamente para este horizonte. Está el resumen, pues para cada uno de los horizontes están las conclusiones y la conclusión se acompaña de el resultado en análisis de sentimiento, en términos de perspectiva, si es una debilidad, una fortaleza, oportunidad, etcétera, la relevancia que tiene, una relevancia que es un puntaje de 0 a 1 y la conclusión que se saca a partir de eso. Entonces, este caso nos dice, pues, cuándo son unas fortalezas, cuándo son unas debilidades, etcétera, para cada una de las temáticas. También la nube de palabras, por ejemplo, en términos de relación con la vida y entorno, si ustedes lo ven clarísimo ahí, lo que más la gente habla es agua y ambiente, pues en el tema de ambiente. Por ejemplo, en términos de, esto es construcción de paz, hay preocupaciones por estos temas que se ven allí, por estas palabras, entornos laborales emergentes, trabajo, talento, estas son pues cosas que se mencionan muy frecuentemente y en general, pues todo lo que se pueda ver. Y aquí ya están un nivel de detalle un poco más extenso. Ya están, como les decía, los detalles de las conclusiones que se sacaron. Ya está un poco más al detalle, hay más participación, más acceso, más resultados disponibles de lo que se puede ver en el detalle de los archivos de Excel. Y aquí está todo el detalle completo que se puede explorar. Veamos, por ejemplo, todas las oportunidades, todas las fortalezas, si hay otras perspectivas, si filtrar por horizontes, etcétera. Esto, pues, la herramienta, esta interfaz, pues, facilita mucho la lectura de lo que pasó. Y acá, pues, rápidamente les... bueno, creo que hay una pregunta de por allí, la respondo rápidamente, creo que hay final pregunta, pero básicamente, no, el plan de cultura, quienes formulan el plan de cultura son quienes definieron esos horizontes. Acá, pues, un análisis de los actores, como les decía, esto nos pareció muy útil, identificar las relaciones que existen entre los actores que participan en esos horizontes y en los sistemas. Aquí vemos que quienes más tienen participación y tienen más influencia en los diferentes temas son el gobierno distrital y la ciudadanía, y en algunas organizaciones sociales se relacionan con otros temas específicos. Aquí está a la izquierda los actores y a la derecha los horizontes temáticos.
Y bueno, aquí un poco de los créditos, aquí el balance cuantitativo de los resultados en términos de, de análisis de sentimientos, etcétera. Pero bueno, ahí sí les compartimos ya el link por aquí por el chat de la reunión y ustedes lo podrán explorar y ver con más detenimiento. Listo. Listo, Mauro, mil gracias. Bueno, entonces, como les contábamos, ese es el primer ejercicio que hicimos. El segundo es una metodología que creamos para poder priorizar y de alguna manera facilitar la selección de los barrios en los que la Secretaría de Cultura quería desarrollar intervenciones de transformación cultural o de aprovechamiento de oportunidades. Entonces, básicamente se trata de un ejercicio de procesamiento y cálculo de diferentes capas geográficas de información y el uso de inteligencia artificial generativa para, digamos que, facilitar el esfuerzo final de análisis de esta información. Entonces, démosle siguiente, Javier, porfa. Lo primero que les queremos contar, al igual que en la experiencia pasada, es que esta herramienta busca facilitar un trabajo que ha priorizado la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá para estos 4 años de gobierno hasta el 2027, que está alrededor de una estrategia que se llama Barrios Vivos. Y Barrios Vivos es básicamente una estrategia de innovación cultural territorial que busca desarrollar procesos de diseño centrado en la ciudadanía que pretenden, por un lado, aprovechar las oportunidades culturales, creativas, patrimoniales que existen en los diferentes barrios de la ciudad, y lo segundo, abordar problemáticas que se convierten en dolores para la ciudadanía de manera permanente. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una serie de barrios que van a estar más centrados en las fortalezas de esos territorios y otros que están más centrados un poco en el abordaje de problemáticas. Entonces, cuando pensamos en la implementación de este tipo de metodologías, en una ciudad que tiene más de 1.100 barrios como Bogotá, de unidades territoriales locales, pues obviamente frente a la restricción de recursos financieros y técnicos, pues tenemos que hacer un ejercicio de priorización. Entonces, siguiente, Javier, por favor. Ese ejercicio de priorización, pues tenía que procurar, digamos, recoger las diferentes consideraciones que los formuladores de política pública y las formuladoras de política pública pudieran tener como criterios de priorización. Y ahí había como el primer desafío que nosotros identificamos en este tipo de ejercicios, es que el esfuerzo de priorización no es solamente procede de un cálculo generalizado de unos indicadores, sino que la priorización también se desprende de una serie de objetivos concretos y de formas de entender los territorios de quienes al final están priorizando, bien sean las instituciones, bien sea la ciudadanía o espacios de articulación entre esos dos actores. Entonces, para poder facilitar ese ejercicio, creamos esta herramienta web interactiva que nos permite al final rankear dinámicamente los territorios combinando diferentes variables numéricas que corresponden a capas geográficas de información que existen en Bogotá. ¿Cómo hacemos este ejercicio? Básicamente lo que hacemos es traducir esas capas geográficas originales y combinarlas en una sola variable que permita al tomador de decisiones o al agente que prioriza asignarle pesos específicos que le permiten ponderar de manera diferenciada las diferentes variables que va a tener en cuenta para poder priorizar estos ejercicios. Básicamente, ya les vamos a mostrar un poco el detalle, pero es el resultado o el front-end de este ejercicio es un conjunto de capas a las que les vamos asignando unas variables de acuerdo a la consideración del tomador o la tomadora de decisiones, le asignamos un peso y simplemente con un clic la herramienta procesa la información a partir de esas ponderaciones y le entrega un resultado en forma de ranking que le permite de 1 a 1166 establecer en qué barrios podría desarrollar este ejercicio. Muy importante señalar, un poco antes de mostrarles el detalle de este esfuerzo, es que para nosotros el ejercicio pasaba, entre otras cosas, por 5 elementos muy importantes. El primero, la necesidad de incorporar diferentes capas o variables geográficas en una sola herramienta.
¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos percibiendo o acercándonos a la idea de oportunidades de los territorios o problemáticas, eso es tan diverso como el número de datos que puede producir toda Bogotá desde las entidades o desde el sector, desde otros sectores. Entonces, ante la magnitud de los datos disponibles, pues al final lo que necesitábamos era proveer una herramienta que permitiera facilitar ese ejercicio. Lo segundo era que necesitábamos, a través de un ejercicio de normalización Z, lograr que todas las variables estuvieran ponderadas en una misma escala para que le pudiéramos asignar un solo puntaje. Y esto un poco en esta idea de que al final cada tomador o tomadora de decisiones debe poder asignarle ponderaciones diferentes según las apuestas estratégicas que haya concertado con la comunidad o que se hayan definido en los diferentes instrumentos de política pública de la ciudad. Lo tercero que era muy importante era que además teníamos que un poco salirnos de la caja de los lenguajes o los software de programación más sofisticados, es decir, necesitábamos poderle entregar a un gerente público que incluso no tuviera experiencia o una gerente público que no tuviera experiencia en el uso y análisis de información, entregar una herramienta muy sencilla, muy simple, que cualquier persona fuera capaz de manipular, incluso la ciudadanía. Lo cuarto es muy importante, pues enriquecer el ejercicio, incluyendo herramientas de lenguaje natural que nos permitieran de alguna manera expresar de una manera concreta las variables que elijo, el significado que tienen y el peso que les estoy asignando. Y lo último que se vuelve muy relevante es que para nosotros la clave también está en poder ir incorporando o que la herramienta tenga la posibilidad de ir incorporando de manera permanente nuevas capas de información o ir eliminando algunas que no sean prioritarias, que entren en desuso o que hayan perdido trazabilidad o hayan perdido vigencia y actualización a medida que se vayan utilizando. Es decir, debe ser una herramienta con capacidad o con escalabilidad, pero al mismo tiempo una herramienta que permita ir al ritmo de la información que se produce o se deja de producir. Siguiente, Javier. Entonces, digamos, bajo esas consideraciones, entonces, digamos, ¿cómo hicimos este ejercicio de manera muy general? Lo primero es que tomamos como referencia la capa de barrios de la Secretaría Estatal de Planeación, que nos ofrecía 1.169 polígonos de barrios. Luego traducíamos esas capas y mediante conteos e intersecciones de esas capas geográficas lográbamos calcular los valores de cada variable para cada territorio. Creamos una base de datos relacional que nos permitiera centralizar, guardar y procesar esa información y llevarla a un ambiente web y a través del desarrollo de un algoritmo programamos una serie de funciones que nos permitieran ejecutar priorizaciones, ponderando esas diferentes variables con diferentes pesos y direcciones. Al final, pues lo que hacemos es justamente entregar esa interfaz web para parametrizar dinámicamente esa priorización. Muy importante señalar que en este ejercicio, pues obviamente utilizamos dos softwares principales. El primero de ellos, pues básicamente Python y el segundo ArcGIS para todo el proceso de geolocalización. Esta herramienta a la que por ahora le pusimos el nombre de GeoFocus. Ahora sí, siguiente, Javier, por favor. Entonces, básicamente es una interfaz que nos permite hacer lo que ustedes van a ver a continuación. Entonces, la primera tarea que tiene el tomador de decisión o la tomadora de decisiones o la persona que utilice esto, ahí no sé si lo podemos devolver un segundo, eh, Javier, y lo pausamos en la anterior pantalla. Es decir, devolver el video un poquito. Ahí y lo pausamos un segundo. Gracias. Ahí en Entonces, ese punto. básicamente lo que hace la persona que está utilizando la interfaz es que selecciona dentro del conjunto de variables que tiene a disposición las que le interesan. Nosotros hasta ahora hemos incluido unas variables que hemos reseñado como relevantes para la priorización 2024 de estos barrios y actualmente estamos trabajando en la incorporación de nuevas capas geográficas a partir de un ejercicio de revisión con las diferentes dependencias y entidades adscritas y vinculadas del sector cultura, recreación y deporte de Bogotá. Entonces, por ahora, acá ustedes van a tener la posibilidad de elegir el índice de cultura ciudadana que produce la misma Secretaría de Cultura, también filtrar por cada uno de los 7 subíndices que tiene ese índice de cultura ciudadana, un esfuerzo de priorización que es una selección de barrios que hace la Secretaría de Hábitat bajo una iniciativa o programa
política pública que se llama Calles Mágicas, la base de datos de equipamientos culturales de la ciudad y unos elementos relacionados con consumo cultural. También incluimos unas variables asociadas con homicidios, digamos porque uno de los procesos estratégicos que hace parte de Barrios Vivos está asociado a procesos de reconciliación y construcción de paz. Y agregamos, digamos que unas variables de referencia como área, como porcentaje de rural, o como el coeficiente de expansión o la distancia a estaciones de Transmilenio. Es decir, básicamente las capas geográficas que ustedes hoy van a encontrar acá se refiere a capas geográficas que están asociadas a proyectos estratégicos que la Secretaría de Cultura estaba desarrollando. Muy importante, y digamos, aquí reiteramos como el mensaje que además queríamos dejarles tanto con la herramienta del Plan Cultura como con esta herramienta, es que para nosotros un elemento muy importante es poder escalar este ejercicio con otros esfuerzos de priorización similar. Es decir, lo que nosotros queremos de manera puntual es poder entender de qué manera se pueden priorizar las políticas públicas en una ciudad como Bogotá, reconociendo que la priorización de políticas públicas es también un ejercicio de ponderación de diferentes variables que pueden ser susceptibles de comprenderse y abordarse de diferente manera para poder ser objeto o base para el desarrollo de esfuerzos concretos de transformación de la ciudad. Entonces, a la izquierda ustedes seleccionan las variables. Luego a la derecha ustedes hacen dos ejercicios. El primero es establecer la dirección de esos datos, que por un lado permite escoger los mejores datos con la flecha hacia arriba, es decir, los datos más altos en la base de datos correspondiente, y con la flecha hacia abajo darle prioridad a los datos menores. Es decir, digamos, cada base de datos tiene su escala. Entonces, por ejemplo, en los subíndices y en el índice de cultura ciudadana, cuando hablamos hacia arriba, ese es un índice que se calcula de 0 a 1. Eso quiere decir que cuando seleccionamos hacia arriba son los datos que se acercan al 1, cuando seleccionamos hacia abajo son los datos que están más cercanos al 0. 1 es el estado ideal de cultura ciudadana bajo ese índice, 0 es pues los estados más limitados de cultura ciudadana, pero dependiendo de la base de datos, pues digamos que aparece o de un tipo de dato hacia nivel o valores altos y otro hacia valores bajos. Entonces, por ejemplo, en el caso del conteo de homicidios, también entendemos que a mayor conteo o queramos priorizar los valores más altos, es decir, la problemática más grave lo ponemos hacia arriba, y si queremos priorizar hacia abajo, pues elegimos la otra opción. Ustedes van a ver por ahora que hay unas variables que no tienen la posibilidad de elegir esos valores altos o bajos, y es básicamente porque no se refieren a o no cuentan con datos que nos permitan hacer eso. Luego de que ustedes eligen la dirección de los datos, entonces tienen ese eje horizontal en donde mueven el punto. Entonces, si quieren, démosle play un segundo, Javier, ahora sí. Y entonces ustedes mueven el punto para asignarle la ponderación. No, devolvamos un segundo para poder ver cómo se mueve, pero ustedes pueden mover la ponderación de 0 a 100 que le asignan a ese dato. Entonces, ¿qué es lo más importante acá? Y se los habíamos contado, que lo que nosotros queremos hacer es que cada tomador de decisión pues también esté en la posibilidad de determinar a qué le está asignando mayor peso en la valoración que hace de los ejercicios de priorización. Entonces, cuando lo llevamos, por ejemplo, al caso de la Secretaría de Cultura, pues cuando uno piensa, por ejemplo, en direcciones como de gestión cultural o de desarrollo local, pues probablemente las variables que estén relacionadas con equipamientos culturales y consumo cultural son más relevantes, pero si vamos a la Subsecretaría de Cultura Ciudadana, probablemente los valores de cobran mayor relevancia. Entonces, un poco la posibilidad de darle una ponderación específica a la selección de barrios, pues es como el atributo, es uno de los atributos más poderosos que tiene justamente la herramienta, que es reconocer que la priorización no es un ejercicio aislado de apuestas de diferente tipo o que se hacen entre diferentes actores. Y lo que necesitamos es recoger ese esfuerzo de priorización y ponerlo un poco al servicio de la mejor o el mejor procesamiento de los datos disponibles para que dentro de esa ponderación pues tengamos una priorización. Una vez, si quiere ahí parémoslo un segundo, Javier, por favor. Entonces, una vez ustedes han seleccionado
y asignado la ponderación, le dan calcular en la pantalla anterior y la interfaz les rankea los barrios a partir de ese proceso y le asigna un puntaje a partir de las ponderaciones que ustedes hicieron en la que se listan los 1.166 polígonos de barrios que tenemos ahí. Esto además pues luego se presta a que lo podamos ubicar o georreferenciar y que también digamos un poco podamos anclar este ejercicio a determinar si la priorización se hace en los lugares en donde sea más estratégico, menos estratégico, donde haya más intervenciones, menos intervenciones. Para finalizar, pues obviamente la herramienta permite hacer un ejercicio que a mí me parece que es muy interesante, pero que además también facilita para el tomador de decisiones digamos, todo el proceso de difusión de su ejercicio de priorización. Y es que básicamente la herramienta se apoya en Gemini AI, en la IA de Gemini para poder generar una descripción en palabras. Y esa descripción en palabras, pues básicamente traduce el esfuerzo que hizo el analista de seleccionar variables y darle un peso. Entonces, esta IA lo que hace es que recibe los nombres de las variables, los pesos, la definición de esas variables, las palabras claves y genera el texto que describa describe lo que el analista seleccionó. Para nosotros, además pues de aprovechar este esfuerzo, pues también nos sirve para verificar si en la narración del ejercicio de priorización que hizo el ejercicio, pues realmente está el proceso de priorización que esa persona quiere realizar. Entonces, esto es muy interesante porque no solamente traducir los datos en una narrativa, sino que también le sirve al tomador, a la tomadora de decisiones o al analista para confirmar el proceso de priorización que ha seguido. Esta información, digamos, es muy importante contarles que nosotros tenemos o queremos avanzar en un ejercicio muy interesante, que es hacer el proceso a la inversa. Y es que el analista pueda escribir un prompt de lo que quiere priorizar en sus propias palabras o temas o necesidades y que la herramienta seleccione automáticamente las variables relacionadas y les dé un peso propuesto antes de ejecutar el cálculo de la priorización. Entonces, además de hacerlo en este orden que les acabamos de contar, estamos intentando que sea al revés. Es decir, si yo tengo una idea de lo que quiero priorizar, que la herramienta le recoja esa idea y pueda volver un ejercicio de priorización automatizado esa idea que tiene la persona. Eso en términos generales es GeoFocus, que es esta herramienta de priorización geográfica multicapa que busca de una manera muy concreta facilitar la toma de decisiones sobre en dónde poner los proyectos y las iniciativas que hasta ahora diseña la Secretaría de Cultura para generar procesos de transformación cultural a nivel territorial. Esas serían, Javier, las dos experiencias que les queríamos compartir muy rápidamente, al igual que la experiencia de la política de cultura, pues todos los productos asociados a estas dos herramientas pues están disponibles para compartirlas, intercambiarlas, profundizarlas. Así que quedamos muy felices de todo lo que las personas quieran hacer alrededor de estas dos herramientas y de seguir intercambiando información y conocimiento alrededor de las mismas y de otras iniciativas similares. Excelente, muchas gracias Diego y Mauricio. Está muy chévere lo que nos mostraron hoy. Está buenísimo y esto es, pues, creo que cumple con lo que hablábamos al comienzo del espíritu de estos espacios, es precisamente que nos vuelen la cabeza y que nos demos cuenta que, pues, que ya está pasando esto y que nos podemos beneficiar de este boom, por llamarlo de alguna forma, para realmente transformarlo y traducirlo en valor para las ciudades y para la ciudadanía. Entonces, listo, vamos con preguntas. Mientras tanto, también los invitamos a que escaneen este código QR para dejar su opinión sobre el webinar. Pues la idea es siempre mejorar y sus comentarios pues son los más importantes para hacerlo y también para encontrar algunas oportunidades de trabajo conjunto. También la idea de estos espacios es precisamente conectarnos. Entonces, los invitamos a que sigan ese QR o aquí también Alejandra Giral les va a dejar el link de ese formulario para que los que quieran, por favor, nos dejen su opinión. Vamos a leer las preguntas que nos llegaron. Alexander Rodríguez, buenas tardes. La sesión quedará grabada en algún lugar para compartirla. Sí, esto lo vamos a subir a YouTube. Les voy a poner aquí el link de nuestro canal de Ágata en YouTube.
Juliana Vinasco, creo que esta la respondieron. ¿Ustedes definieron los horizontes o surgió posterior al análisis de la IA? ¿Nos podrían dejar el enlace de la interfaz? Creo que el enlace sí ya estaba acá arriba, ¿cierto, Mauricio? Sí, ahí lo compartimos, luego lo voy a volver a poner para que lo Porfa, tengan de mano. dale. Y sí, rápidamente, los horizontes se definieron previamente. O sea, los horizontes agrupan las temáticas que les mencionaba allí y el equipo que está formulando el plan, que incluye pues personas de la secretaría, dijeron, estos son los temas que vamos a tratar y los vamos a agrupar de esta manera y vamos a abordar las entrevistas con estas personas en estas 7 categorías. Entonces sí, previamente estaban definidas. Listo. Infovital pregunta, ¿de qué manera implementaron la metodología en el procesamiento de los modelos? Creo que se refería al primer caso, a la implementación de lo del análisis de las entrevistas y pues básicamente, como les mostraba en la parte metodológica, digamos, es ir separando por partes el proceso. Entonces hay una parte donde hacíamos la transcripción, esa parte más o menos está resuelta tecnológicamente, pues ya está como muy sólido. Y muy disponibles las herramientas para hacerlos. Pues la clave, y yo que les mencionaba, es la parametrización del contexto que se le da a las herramientas para decirles de qué le estamos hablando y a qué se refiere cada cosa cuando le apuntamos un archivo. Creo que va a ser a precisar la pregunta, no sé, Javier, si es posible. Hola, sí, lo que pasa es que voy a hacer una precisión sobre la pregunta. Dale, dale. Sí, bueno, muchísimas gracias. Primero, felicitaciones, está espectacular lo que están haciendo. Lo que pasa es que dentro del mapa metodológico que pusieron, digamos que en la capa de procesamiento, ¿cierto? Digamos que está todo el tema de Python, Gemini y todas las herramientas que utilizaron y hablaron de la metodología, ¿cierto? Que tenía 58 páginas y 14 prompts. Aquí simplemente fue darle el contexto a los modelos a partir de una metodología que ustedes ya tenían predefinida, más, digamos que esos prompts con los que iba a funcionar, o de qué manera lo hicieron dentro de cada una de estas herramientas. Ok, básicamente, digamos, esta es la primera vez que nosotros hacíamos este ejercicio y fue un poco iterativo la forma en la que fuimos definiendo la mejor forma de obtener los resultados requeridos. Por eso llegamos a hacer una cantidad pues grande de prompts para hacer las solicitudes específicas para unos temas específicos. O sea, por ejemplo, prompts para sacar conclusiones, prompts para sacar análisis de sentimiento o para clasificar las conclusiones que se ya tenían y que ya se tenían para hacerlas por relevancia, etcétera. Entonces, ese ejercicio nos iban funcionando algunas cosas, no nos funcionaban otras, las descartábamos, las mejorábamos, hasta que al final, cuando ya nos funcionaba más o menos bien y salían los resultados esperados en el formato deseado, empezamos a correr el modelo ya masivamente, es decir, le hacíamos con 1, 2, 3, 4 entrevistas y cuando ya nos funcionaba todo adecuadamente, ya le cargábamos los 29 archivos de texto. Entonces, el proceso es relativamente rápido, pues en la escala del procesamiento que estamos hablando, pero sí pasamos por un proceso de construir, revisar los prompts, revisar qué datos hay que agregarle, qué pista hay que darle, si se toca el tema al principio, si se toca el tema al final, ajustar a veces palabras clave, etcétera. Pero, digamos, en la construcción de esa metodología, pues está todo el proceso. Les voy a dejar por acá el documento metodológico, por si ustedes lo quieren ver como más al detalle, porque ahí está inclusive pues esa construcción y esa parte de articulación con las herramientas a través de la API de Gemini para poderlo hacer masivamente. Perfecto, gracias. Carlos Ram tiene 2 preguntas. ¿Cuánto tiempo tomó todo el proceso y el modelo se puede usar para analizar otro tipo de entrevistas? Eso lo empezamos a construir más o menos alrededor de agosto del año pasado y lo entregamos en diciembre, pero estaba también mediado un poco por el flujo en el que ocurrían las entrevistas. Pues, concretar a las personas, hacer las entrevistas, realmente pues nosotros no lo hicimos directamente, nos iban entregando ya el material, pero eso, y pues ese tiempo mientras se consolidaba todo el material de las entrevistas, nosotros aprovechábamos esas que ya estaban disponibles para hacer los primeros ejercicios. Entonces, sí, alrededor de unos 4 meses nos tomó construir toda esta metodología y pues en este momento no estaría disponible para ejecutar con otro esquema de entrevistas, pues tan directamente. Se puede aprovechar la misma tecnología en el mismo orden, pero
porque eso hay que, como les decía, como parametrizarlo, qué tema es, cuáles son las temáticas, cuáles son las preguntas, pero básicamente si se sigue más o menos el mismo esquema, yo creo que puede dar resultados pues muy similares bajo la misma estructura. Listo, Felipe Calvo, ¿pueden especificar qué capas geográficas utilizaron para datos a nivel barrial? Sí, como les decía Diego, nosotros a la fecha tenemos 37 capas geográficas, pues que son capas geográficas en formato pues, de datos geográficos y nosotros las convertimos en unos datos cuantitativos de tabular, normal, digamos, y hacemos ese cruce. Entonces son 37 capas agrupadas en 9 temáticas, que las temáticas son algo de consumo de agua, que es un tema pues muy relevante para nosotros, cultura ciudadana, seguridad, cultura en cuanto a infraestructura, consumo cultural, y algunas adicionales de hábitat y generales como descriptivas que son de uso del suelo, porcentajes de participación de diferentes ámbitos, o sectores comerciales, estratos, etcétera. Básicamente son las capas que tenemos. Ok, la última pregunta, Fundación EDARTES, dentro de las variables se consideró la formación en artes escénicas en el ámbito de la enseñanza cultural. No, pues ese tema es muy específico, me parece. De hecho, nosotros hemos venido trabajando temas de formación y de culturales, de artes escénicas, en términos pues más generales, por otro lado de investigación, pero es un tema que sí lo conocemos, pues, digamos, del observatorio, dentro del plan anual de investigaciones, pero a nivel geográfico no lo tenemos tan claro. De hecho, nosotros hicimos hace unos meses, hace unas semanas, una invitación a las entidades adscritas al sector y a las otras dependencias de la Secretaría a que nos den ideas de qué otras capas se pueden incluir. Entonces, esta es una buena idea de capa para incluir. Si existiera esa información, no sé, por centros de formación o por donde se presentan o se hacen las presentaciones de estos tipos de actividades culturales, que las podríamos extender no solamente a artes escénicas, pues es muy bienvenido y pues si cada capa adicional que le agreguemos, pues enriquece más el ejercicio y la herramienta. Bueno, muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, gracias, Diego, por su tiempo, por haber asistido y compartido su experiencia con nosotros. Y bueno, los invitamos también a quienes están conectados a que si tienen algún proyecto como este, pues lo compartan con todos y también pues sepan que Ágata también puede ser su aliado si quieren potenciar o si quieren acelerar esos proyectos que tienen en mente o que ya están andando. Entonces, muchas gracias a todos por haberse conectado. Muchas gracias, Mauricio y Diego, y nos vemos en la próxima. Que estén bien. Muchas gracias. Gracias.